utilizando nuevamente la prueba F global. Recordemos que este procedimiento o este estadístico permite hacer pruebas de diferentes coeficientes del modelo de regresión. Se conoce F global porque generalmente se utiliza para probar la significancia de todos los coeficientes de un modelo, pero también podríamos restringirlo a un número específico de coeficientes que queremos probar su significancia dentro del modelo. En este caso vamos a realizar un ejercicio tomando en cuenta del libro de Bujarati, el ejercicio 8.4, donde los datos corresponden al 7.9. Ustedes ya podrán tener acceso a esos datos a través del sistema en línea que estamos utilizando. Bueno, este ejercicio pues lo que hace análisis sobre la demanda de pollos en Estados Unidos de 1960 a 1982. Aquí podemos ver la función de demanda de pollos, que en este caso el logaritmo de Y depende del consumo de pollos per cápita en libras, beta 1 que es el intercepto, más beta 2 que multiplica el logaritmo natural de x2, que en este caso es el x2 es el ingreso real disponible per cápita, o lo que se conocería desde el punto de vista económico es la elasticidad de ingreso con respecto a la demanda de pollos. X3, el logaritmo natural de X3, sería el precio real al menudeo de pollo, es decir, el precio del pollo, y eso sería la elasticidad directamente, que tiene que ver la demanda con respecto al precio del pollo. X4 sería el precio del cerdo, que sería considerado el cerdo como un sustituto del pollo o complementario, y por lo tanto, pues esta es una elasticidad o una relación precio cruzado de bienes sustitutos. Y X5 sería igual el precio real de la carne de res, sí, también que operaría como un sustituto del pollo. Vamos a hacer alguna prueba de hipótesis en relación a este modelo, en donde, como hemos dicho, estos 4 coeficientes que tienen que ver con la elasticidad de ingreso, precio propio en relación al pollo, precio cruzado con el cerdo y la carne. Lo que queremos saber es si realmente en la demanda de pollos no está siendo condicionada por el precio de la carne de cerdo y la carne de res. Eso es lo que queremos probar. Entonces la hipótesis la planteamos de la siguiente forma, en la que decimos que beta 4 y beta 5, que son el precio de la carne de cerdo y el precio de la carne de res, pues ambas son iguales a cero, y significaría que no tiene ningún poder explicativo sobre la demanda de pollos. Por lo tanto, la ecuación restringida sería simple y sencillamente el logaritmo natural de Y, que es la demanda de pollos, en función de la elasticidad ingreso, en este caso del ingreso de las personas y del precio del pollo. Serían los únicos determinantes. Esta sería la ecuación restringida. Ahora, para poder nosotros realizar el ejercicio, vamos a emplear los datos que les acabo de mencionar. Vamos a transformar cada una de las variables en su forma logarítmica y vamos a establecer el modelo restringido y no restringido. Una vez que ya hemos transformado las variables en forma logarítmica, lo que hacemos es correr los modelos. En este caso vamos a correr el modelo no restringido, que sería incluyendo la demanda de pollos explicada por el ingreso, por el precio del pollo, por el precio de la carne de res y por el precio de la carne de cerdo, y la carne de res. Una vez estimado, pues nosotros nos interesan los residuales, los vamos a guardar con el escalar, ¿sí? Y le ponemos un nombre, que para efectos prácticos sería ponerle las iniciales de la sumatoria de los residuales al cuadrado no restringidos. Y este sería el comando que requerimos para poder obtener ese valor de los errores. Una vez que hemos obtenido los no restringidos, vamos a obtener los restringidos, que es donde hemos eliminado el precio del cerdo y de la res, y que no impactarían o esperaríamos que no impactan a la demanda de pollos. Y nuevamente obtenemos el modelo y lo que nos interesa son los residuales. Una vez que los residuales han, han ya se han categorizado como no restringidos y restringidos, ya los tenemos identificados, pues lo que hacemos es aplicar la prueba del estadístico o la fórmula del estadístico F para obtener el F calculado, y lo vamos a obtener a partir de lo que ya hemos visto en los videos anteriores, perdón, en donde la sumatoria de los residuales al cuadrado restringidos le vamos a restar la sumatoria de los residuales
al cuadrado no restringidos, lo vamos a dividir entre 2. En este caso es 2 porque fueron 2 los coeficientes que estamos diciendo que son iguales a 0. Es decir, beta 4 es igual a 0 y beta 5 también es igual a 0. O sea, son 2 restricciones las que estamos introduciendo en el modelo. Recuerden que la fórmula que veíamos en el video anterior, esto era igual a dividir entre m, que era el número de restricciones que metíamos. En este caso estamos metiendo 2 restricciones, que beta 4 es igual a 0 y que beta 5 también es igual a 0. Eso se cierra paréntesis se abre paréntesis, la sumatoria de los residuales al cuadrado no restringidos entre el número de datos, que en nuestro caso es 23, menos 5, que son los números de regreso de betas que se calcularon en el modelo no restringido. ¿Sí? Aquí lo podemos ver, es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya con esto nos daría el valor del estadístico. Y nuevamente podemos compararlo con el F de tablas o F crítico, o simplemente obteniéndolo directamente del programa aplicando el comando escalar, el nombre del valor de la probabilidad que queremos asignarle, y después vamos a ponerle, esto es libre, ¿no? Esta parte de aquí, este nombre le pueden poner lo que quieran. Nosotros le ponemos de esta forma porque es el p-value del estadístico F. Es igual, a esto sí lo tenemos que poner tal y cual. La prueba del estadístico F, en donde tenemos en el numerador 2 grados de libertad y en el numerador 18 grados de libertad. Dado que 23 menos 5 le da 18, coma, y el valor del estadístico F. Con esto nosotros ya podemos establecer simplemente poniendo display y la probabilidad del estadístico F. Y si es mayor a 0.05, que en este caso no se ve el punto, pero aquí es 0.34, evidentemente es mayor a 0.05, por lo tanto la hipótesis nula no se rechaza. Y entonces, si no se rechaza, tanto beta 4 como beta 5 son iguales a 0. Y por lo tanto, en la demanda de pollos, el precio del cerdo y de la carne de res, pues no tiene ningún impacto en la explicación. Dice, este resultado nos permite predecir que la demanda de pollos no depende de los precios del cerdo y de la carne de res. La hipótesis nula no se rechaza, por lo tanto, la función restringida es la que mejor predice el comportamiento de la demanda de pollos. Bueno, aquí ya está explicado. Y básicamente es la forma en que se aplicaría la prueba F, en este caso para 2 restricciones que nosotros hemos definido. El mismo procedimiento lo podemos obtener utilizando el R cuadrada, que también se los pongo aquí por si lo quieren ustedes practicar, pero es exactamente lo mismo.